partamos del diseño o de la planificación muestral que yo hice para mi tesis de maestría. Mi tesis de maestría tenía como objetivo investigar sobre los proyectos éticos políticos profesionales del trabajo social y de la psicología implicados en el ejercicio profesional de psicólogos y trabajadores sociales en el campo de la educación pública, particularmente en el campo de la educación primaria, post-dictadura. Es decir, ¿qué hacen, no, los psicólogos y trabajadores sociales, o qué han hecho desde la postdictadura, desde el año 85 hasta el 2013, por decir algo, sin duda hasta el 2015, perdón, hasta el 2013, me confundí. ¿Qué hacen los psicólogos o qué han hecho los psicólogos y trabajadores sociales en las escuelas a nivel profesional? ¿Qué tipo de prácticas hacen? ¿Siempre hacen lo mismo? ¿Qué sentidos le dan? Pero sobre todo, ¿qué sentido profesional y ético-político le dan a su práctica? Y además tenía otro elemento más, como para que sea más complicado, ¿qué relación tienen esos sentidos? Es decir, los posibles proyectos éticos, políticos, profesionales a identificarse con los discursos macropolíticos o de proyecto societario, que es otra categoría, de nuestro amigo Neto, etc. Es decir, ¿qué relación tenían los proyectos éticos, políticos, profesionales, psicólogos y trabajadores sociales del campo educativo que trabajan en la escuela, con respecto a los proyectos societarios del proyecto país que diferentes épocas históricas han tenido? Entonces, les cuento mínimamente para que tengan idea. Esto surge porque yo trabajaba en esos programas, yo era uno de esos trabajadores del campo educativo, y sentía una cosa re loca, que era que todo el tiempo mis colegas, psicólogos y trabajadores sociales, vivíamos hablando del cambio, porque nuestro trabajo produce cambio, y a mí no me quedaba claro cuando hablaba con los colegas de qué cambio me hablaban. ¿Cambio en el sentido de que la clase se portaba mejor? ¿Cambio en el sentido de transformar las condiciones de relacionamiento de la institución educativa? ¿Cambio en el sentido de intervenir en una matriz de protección que generara mejores condiciones de vida de los estudiantes dentro, fuera o dentro y fuera de la institución educativa? ¿Cambio en el sentido de colaborar al cambio de estructura social, cantar la internacional y de venir al socialismo? Todos teníamos un discurso sobre el cambio, de que la psicología y el trabajo social eran elementos de cambio, y que el trabajo social y la psicología que se desarrollaba en las escuelas o en las intervenciones de estos profesionales en las escuelas eran un elemento importante para el cambio institucional, pero en realidad nunca quedaba claro cuál era esa idea de cambio. Es decir, cuál era el imaginario ético, político, profesional sobre el cual sostenían sus prácticas en los sentidos derivados de su práctica. Entonces, en ese sentido, fue que me propuse hacer esta investigación. Y lo quise hacer con 3 programas que tenían 3 momentos diferentes a nivel histórico. En primer lugar, un no programa, es decir, la experiencia de algunos psicólogos y trabajadores sociales que trabajaron en sujetos o adscriptos a inspecciones departamentales, sobre todo al comienzo de la democracia, ¿no? A la vuelta a la democracia en 1985, muy involucrados, por ejemplo, en el desarrollo de algo que ahora a nosotros nos parece relativamente natural y que siempre existió, y que seguramente los más jóvenes hayan pensado que siempre existió, como la educación preescolar. Yo soy hijo
de haber nacido casi adentro de una escuela, por así decirlo. Es decir, creo que desde los 2 o 3 años estoy escolarizado, y eso no era para nada común en el año 77 cuando yo nací, 79 cuando fui por primera vez a la escuela. ¿Sí? Cuando yo iba a la escuela, los niños podían empezar en primero. Seguramente eso los más jóvenes de la clase no esté pasando. Incluso, de todos modos, se está discutiendo ahora, les cuento, sobre si se sigue con este modelo de que la enseñanza preescolar sea relativamente obligatoria y se estimule. Entonces, al comienzo de los años de la vuelta a la democracia, en el año 85, la educación preescolar no solamente que no estaba universalizada, sino que además no había condiciones de universalización, pero además tampoco estaba estimulada desde el Estado. ¿Sí? Todos los que íbamos, en términos generales, a los 3 años a jardinera, ¿no? A jardín de infantes, en el 98% de casos, me animaría a decir, éramos de la educación privada. Es decir, los jardines de infantes que uno conseguía eran de la educación privada. Y estaba muy bien visto por las clases intelectuales progresistas del Uruguay, mandar a los niños a los 3 años, a los 2 años, cuando nadie los mandaba, pero bueno. Entonces, programa 1, la experiencia de estos técnicos post-dictadura, enseguida después, y que estaban vinculados a la inserción del trabajo social y de la psicología como una disciplina complementaria y positiva en extender la capacidad de educación. Programa número 2, programa de fortalecimiento del vínculo escuela, familia y comunidad, elaborado en el año 1998-1999, o que comienza en 1998-1999, en el marco de la reforma educativa de Germán Rama, la segunda administración de Julio María Sanguinetti, Partido Colorado. Y en el marco de la financiación con préstamos internacionales, por un lado, y de la ejecución de los componentes de la reforma educativa por elementos que no formaban parte de la estructura orgánica de la Administración Nacional de Educación Pública, sino por la creación de instituciones bypass, como MESIFOD, MECAEP, etcétera, que jugaban en la frontera de ser la NEP y no ser la NEP, y desde donde se impulsaban los componentes de la reforma. Y por último, el tercer programa, Escuelas Disfrutables, del año 2008, en la primera administración de Tabaré Vázquez, gobierno del Frente Amplio, donde la incorporación masiva de psicólogos y trabajadores sociales se hace ahora sí de forma por concurso efectivo y por ende, en términos generales, ad vitam, ¿no? O sea, hasta que la vida dure, en principio, dentro de la NEP. Es decir, los psicólogos ya no trabajan para una agencia bypass como MESIFOD, o no son contratados con la plata de la bolsita de la merienda, sino que pasan a ser un componente institucional de la institución educativa y de su organigrama. Entonces yo quería ver estos 3 tiempos históricos, si había mutaciones en cuanto a los sentidos de lo que debía ser, hacía o no un psicólogo y todo lo que ya expliqué. Para poder conocer eso yo me planteé muy positivistamente, muy cuantitativamente, muy experimentalmente, un diagrama altamente basado, de muestra, ¿no? De entrevistas a hacer, altamente basado en la neutralidad y casi que el muestreo representativo. Veamos la tabla entonces. Teníamos programa 1, programa 2, programa 3. ¿Sí? Yo creo que por acá hay. Bien. Vamos a hacer chirimbolos. Ay, no, qué feo. ¿No se puede cambiar el color? Ah, sí se puede. Tin, borrar. Perfecto. Formato, vamos a poner para esto un naranja. Este es lindo. Dibujar. Y vamos a poner un trazo sobre eso. Entonces, tenemos programa 1, programa 2, programa 3. ¿Sí?
y 3 niveles de entrevistados que tenía ganas de entrevistar, que cualitativamente eran diferentes. Es decir, estaban ubicados en diferentes lugares del proceso de trabajo, por lo cual yo preveía que me iban a dar diferentes perspectivas de la experiencia. Por un lado, informantes calificados, básicamente vinculados al proceso de creación de los programas en cuestión, ¿sí? No necesariamente los creadores, pero personas muy cercanas a los creadores o responsables últimos de los programas implicados. Segundo nivel, operadores medios. ¿A qué les llamábamos operadores medios? Coordinadores territoriales. Es decir, psicólogos o trabajadores sociales que trabajaban coordinando, supervisando, acompañando en la cuestión también de gestión, la labor de otros psicólogos que trabajaban en el nivel 3, operadores de campo. Operadores de campo como aquellos psicólogos o trabajadores sociales que trabajaban directamente en las escuelas con los maestros y tenían la transformación de procesos educacionales como su objeto de trabajo. ¿Sí? En el caso de los operadores medios, su objeto de trabajo era formar, supervisar, controlar el trabajo de los operadores de campo. También hacían intervenciones, pero mínimas. ¿Sí? Y para esto yo tenía, bueno, 1 o 2 optativos, informantes calificados que no importaban su profesión, porque no necesariamente iban a ser todos de la misma profesión, incluso podrían ser actores políticos y no técnicos profesionales. Y por otro lado, yo quería entrevistar del programa 1, ¿sí? 2 psicólogos y 2 trabajadores sociales. Porque uno solo me va a sesgar. Lo cual en un nivel es cierto, ¿sí? Pero esta cuestión como de la muestra representativa estaba en el fondo. 2 operadores medios, 2 psicólogos y 2 trabajadores sociales. Total, 4 por 3 programas, 12 entrevistas. Esto es entre 3 y 6, y esto. Y finalmente, en los operadores de campo, 2 psicólogos también, 2 trabajadores sociales, ¿sí? Por el programa 1, otros tantos por el programa 2 y otros tantos por el programa 3. Total, otras 12 entrevistas. Total de la muestra prevista, entonces 12 y 12, 24, y vamos a ponerle 27 en el caso de que fueran solamente 3 entrevistados de la primera cuestión. Bien, ¿qué es lo que pasa? Yo presenté esto, me lo aprobaron, parecía coherente, todo estaba equilibrado, ningún programa había ninguno más y en el otro menos, todo lo neutro y lo experimental y la cuestión de la construcción de la muestra en dispositivos experimentales y cuantitativos, ¿no? Casi esto de que era representativo y tal. Y de hecho, otro elemento, estos psicólogos tendrían que ser, además, o trabajadores sociales, lo que a mí me interesaba era que los del programa 1 solo hubieran trabajado en el programa 1, ¿sí? Los del programa 2 solo en el programa 2, los del programa 3 solo en el programa 3, y que en realidad entre ellos hubiera una pared enorme, de forma tal que me contaran lo más puro y lo más objetivamente la realidad para después yo comparar. ¿Qué aconteceu? Rojo. Informante calificado en términos como de operador político, proceso de producción del programa, ¿no? En el año 85, la dictadura destituyó muchísimos maestros, entre ellos inspectores y tal. Que una vez que se volvió a la democracia, volvieron a tener sus cargos y que estuvieron fuertemente implicados en las tareas de reconstrucción del sistema educativo, al menos desde una mirada más republicana
y no desde la mirada que le había dado el gobierno cívico-militar de facto de la dictadura uruguaya. Ergo, estamos hablando de personas que tal vez en el momento, en el año 73, tenían, si eran inspectores y estaban ligados a eso, 35, 40 años, más 12 años de dictadura fuera de su cargo, más 1 o 2 en que retoman sus cargos, y son esos que son bastante vanguardistas, abiertos, con un sentido bastante progresista, republicano y de matriz social, de un Estado benefactor, en el buen sentido, de protección social fuerte, de una matriz de protección social fuerte, los que dicen, con los maestros solos no estamos pudiendo renovar la educación y meterle frente a una sociedad que había descubierto un fenómeno que era la infantilización de la pobreza, que el 50% de los niños vivían en hogares pobres, nacían en hogares pobres. Eso se descubre entre el año finales del 70, principios de los 80. Entonces, cuando en el año 2013 para Ivanú Freitas se le ocurre investigar esto, aquellos que diseñaron estas experiencias, a que no saben qué. A ver, escribamos acá. Bueno, vamos a acordarlo para que entiendan. RIP, Reset in Peace. Es decir, estaban muertos. Entonces ahí la muestra se me empezó a complicar. Es decir, dificilísimo. Nada, si yo quería tener comparación entre esto, ya esta cosa tan higiénica que yo tenía hecha, resulta que se me empezó a descuajeringar. Voy a borrar todo. Segundo nivel, interesantísimo, que me pasó. Este programa sí tenía... Ay, ¿qué es esto tan lindo? Vamos a probar. Ay, me encantó esto. No, no, esto es para simplemente... Bien, acá. Este programa sí tenía esta división entre operadores de campo y operadores de nivel medio, coordinadores. Pero a que no saben qué. Y esto es lo más loco, es que cuando yo lo diseñé, yo ya lo sabía, pero no me di cuenta. Era un choto. Este tenía un solo coordinador nacional para todos los equipos. Es decir, habían algo así como 100 psicólogos y 100 trabajadores sociales y solamente una persona que los coordinaba a nivel nacional. No habían operadores intermedios. Y este tampoco, porque en realidad no era una estructura que estuviera tan fuerte. ¿Sí? Y finalmente, tenemos que en este programa los operadores de campo, en realidad, y esto yo no lo sabía porque casi no había documentación escrita, hayan sido dos personas en la experiencia que a mí me interesaba analizar. Después, ya más adelante, empiezan a aparecer otros psicólogos asociados a las inspecciones departamentales. Pero en el inicio, en el año 85 y por muchísimos años, eran pasas en comisión de psicólogos de alguna otra institución pública o de trabajadores sociales, y básicamente eran dos, un trabajador social y un psicólogo. Por lo cual, esta cosa de los dos psicólogos y los dos trabajadores sociales, caput. Pero vamos a buscar otro color hermoso. A ver si puedo. Alguno lindo que se vea. Este violeta. Sumemos un otro problema. Yo quería que este de acá solo hubiera trabajado en este programa, o estos de acá. Lo mismo para los otros programas.
ya que no saben qué. No existían psicólogos o trabajadores sociales que hubiesen trabajado en un solo programa. Por lo menos no de fácil acceso, o sea, yo no fui encontrando. Probaba con uno, probaba con otro, probaba con otro, probaba con otro, y resultó ser que en términos generales, quien había trabajado en este programa como trabajadora social, también había trabajado en este programa como psicóloga, como trabajadora social. O incluso podía haber trabajado en los tres, o incluso podía haber trabajado en estos dos. Es decir, que esta cosa heredada en el diseño previo de esta investigación, que siempre tenemos esa cosa de lo cuanto más aislado todo, mejor, ¿sí? Propio de la herencia de los diseños experimentales, en este campo no era posible. Y no era posible porque los contornos del campo no habían sido así. De modo tal que hay un primer resultado de mi investigación en el proceso de trabajo de campo, antes de entrevistar a nadie, que es que la forma de organización de estas experiencias suponía un trasiego de trabajadores de una experiencia a otra. Y que de alguna manera los programas que iban apareciendo no se constituían con actores del todo nuevos, sino que en gran parte tenían actores que ya habían trabajado en una experiencia anterior. De modo tal que si la escritura de los programas era revolucionaria de una respecto a otra, o si tenía intenciones como de cambiar enormemente la fórmula anterior, en términos de los profesionales que lo llevaban adelante, eso era absolutamente ficticio. Y bueno, y después lo dicho o lo obvio, que es muy difícil poder implementar una novedad total con personas que vienen con otras experiencias. Si hubieran agarrado todo gurises de 24 años que nunca trabajaron en ningún otro lado, capaz que es más fácil generar la novedad total. Pero no es el caso. Entonces pasemos, si podemos, tengo que eliminar esto, ¿se ve acá? Perfecto. Entonces tuve que armar un diseño nuevo de muestreo, ya aprobado la propuesta, ¿sí? Que me permitiera a mí, de alguna manera, colectar información. Entonces armé esta segunda propuesta de trabajo. 1 o 2 informantes calificados, a sabiendas de que en este ya no había nada, ¿sí? Vamos a volver con el lápiz, me encantó el lápiz, ¿sí? A sabiendas de que en este no había nada, ¿sí? Va a tener que ser este. Y ahí armar con un psicólogo y un trabajador social, esto se fue cambiando en el medio, uno que hubiera haber intentado que hubiera trabajado todo, psicólogo, trabajador social en todos, y lo mismo en que hubiera trabajado como operador medio en 2 de los programas, ya sea en el 1 y en el 2, o en el 2 y en el 3. Y lo mismo respecto al anterior. ¿Sí? ¿Qué pasó con este diseño? Bueno, yo lo empecé a hacer, ¿ah? Pero me siguieron apareciendo cosas. Lo primero, para mí esto, en términos de mi objeto de investigación, los informantes calificados me iban a dar un contexto. Sin embargo, terminaron siendo quienes más claves sobre la relación entre proyectos éticos políticos de los psicólogos y trabajadores sociales y los proyectos societarios de cada uno de estos momentos históricos me dieron. Entrevistas que supieron durar 3 horas, hablando, por así decirlo, de educación, de política profesional y de política educativa. Riquísimas. Más allá de la anécdota de cómo era ir a la escuela. Que en última instancia estaba mucho más cerca de mi pregunta de investigación que el de recuperar la experiencia sensible de cómo era trabajar en la escuela. Ese no era mi objetivo era identificar
diferentes tipos de proyectos éticos políticos profesionales implicados en la labor de estos técnicos y su relación con los proyectos societarios. No era conocer la experiencia individual de trabajar allí, las dificultades. Eso ya estaba reportado por alguna otra investigación, de hecho. ¿Sí? ¿Qué me pasó a nivel medio? Bueno, lo mismo que acá, se ve que de esto me di cuenta después, habían lugares donde no habían niveles medios. ¿Ah? ¿Qué me pasó con los operadores de campo? ¿Qué me pasó con los operadores de campo? Es que la muestra me saturó relativamente temprano. Como muchos habían participado en los mismos programas, dos cosas. Número uno, tres cosas. Número uno, el relato no venía en bruto, sino que me planteaban ya de base, al haber trabajado en más de un programa, me planteaban conclusiones propias. Había una preelaboración, ¿no? Una elaboración previa de análisis que no tenía necesariamente que ser yo, donde en realidad que me contaran cómo era un día en la escuela no aportaba nada. Es decir, no empezaban por ahí los entrevistados. Los entrevistados empezaban por 4 escalones más arriba en términos de abstracción y de conceptualización de los que yo había previsto. Entonces, las entrevistas, por más que habían contextos distintos, planteaban un pool relativamente limitado de perspectivas en torno a la evolución de las políticas educativas, de la inserción de psicólogos y trabajadores sociales, y por ende de perspectivas ético-políticas profesionales asociadas a esas prácticas. Segundo elemento, como les decía que se cruzaban y habían participado muchos en muchas experiencias en común, el relato del trabajador de campo, de lo que sentía, de las dificultades, de los procesos que se vivieron, empezó a repetirse mucho, porque también el análisis de comparación de los elementos se repetía muchísimo. Es decir, entre una entrevista y la otra no lograba que hubiese demasiadas diferencias, sobre todo en aquellos que fueron siempre trabajadores de campo. Y el tercer elemento, recontra, importante, era que yo jugaba con esto de un psicólogo, un trabajador social, un psicólogo, un trabajador social, un psicólogo, un trabajador social. Y en realidad, en estos dos programas, o en este segmento, ay, qué tonto, les pido disculpas. En este segmento, los psicólogos y los trabajadores sociales trabajaban juntos en una unidad llamada equipo multidisciplinario. ¿Y qué pasó? Lo que dice por acá. La disciplina de origen aportaba elementos apenas sensibles al análisis que hacían sobre el rol dentro del sistema educativo. Es decir, describían su rol como psicólogo a partir de describirse como miembro de un equipo multidisciplinario, de un programa, ¿ah? Y no necesariamente la variable ser psicólogo o ser trabajador social era una variable determinante. Todos los relatos que contaban tanto psicólogos como trabajadores sociales eran relatos de miembros del equipo interdisciplinario y no de psicólogo o de trabajador social. Por lo cual, esta división entre psicólogo y trabajador social estaba descompuesta, ¿sí? O no era una diferenciación significativa, ¿ah? Porque la propia estructura del programa donde trabajaban y la organización del trabajo no era, para esa organización del trabajo, no era significativa mayormente, ¿sí?
la disciplina de origen. De incluso en este programa se incluyó algún día un psicólogo y progresivamente nos fue abriendo la cancha. Pero el acuerdo fundante era que no entraran psicólogos porque los psicólogos hacíamos test. Tenía que ser, para innovar, tenía que ser todos trabajadores sociales. Pero como no pueden vivir sin nosotros, bueno, pasan estas cosas. Entonces, había una sinergia fuerte a nivel... y un último elemento, además. Yo utilicé los fundamentos de Strauss y Corbin, de teoría fundamentada, y básicamente hacía una entrevista, la analizaba, hacía una entrevista, la analizaba, hacía una entrevista, la analizaba. De modo tal que mi sensibilidad teórica, está por acá, a ver, bueno, más finito, vamos a poner más finito, porque si no, no queda bien esto. Por favor. Mi sensibilidad teórica, de entrevista a entrevista, además de la lectura de documentos, que incluso me aportaban los propios entrevistados, yo me iba con carpetas, con la bandeja de mail llena de documentos que me habían mandado, de sus experiencias de trabajo, desde fotos hasta sistematizaciones de experiencias. Entre una entrevista y la otra, mi sensibilidad teórica crecía exponencialmente. De modo tal que yo no aplicaba el guión a rajatabla como debe ser en investigación cualitativa. En investigación cualitativa, esta cosa de que dicen hacer entrevistas y llevan 10 preguntas numeradas del 1 al 10 y las hacen a todos los entrevistados en el mismo orden, no tiene nada que ver con la entrevista. Porque el objetivo de la investigación cualitativa es conocer en profundidad la pluralidad, ¿sí?, de formas de experimentar un fenómeno, de puntos de vista, desde la mirada plural también de los actores, tomando en cuenta las relaciones de esos actores en el campo y describiendo un contorno, ¿sí?, no definible a priori, por lo cual el investigador cualitativo lo que tiene que hacer es intentar trabajar en profundidad y buscar nuevos contornos no previstos. Por lo cual, la metodología de esas 10 preguntas numeradas del 1 al 10 y hacérselas a todo el mundo no tiene nada que ver con un instrumento de investigación cualitativa. Entonces, como les decía, ya fuera por la lectura o por el análisis de la entrevista, por el análisis y la lectura y análisis de elementos para entrevista, ¿no?, o derivados de la entrevista que me aportaban los entrevistados, mi sensibilidad teórica y mi comprensión de los fenómenos aumentaba. De modo tal que las entrevistas a veces obviaba que se extendiera la redundancia en fenómenos que yo ya tenía más que claros. O incluso hacía cosas como, por ejemplo, en alguna entrevista me plantearon tal cosa. ¿A ti qué te parece? ¿Sí? Es decir, ya tenía como ganado, si eso ameritaba, y eso lo podríamos hablar en un práctico o tal, porque eso así, pero entonces mi sensibilidad y mi comprensión del fenómeno había aumentado, lo cual hizo que, si voy al anterior, ¿sí? Si voy a esta diapositiva, tenía 27 entrevistas. En esto tenía 6 y 6, 12, más 3, 15 entrevistas. Mi diseño de investigación terminó con 9 entrevistas. Es decir, no la mitad, pero menos de la mitad, y sin duda alguna mucho menos de... eran entrevistas que en algunos casos duraron 3 horas, con pausas en el medio, para tomar alguna limonada. Era gente que yo ya conocía en muchos casos, que además era un reencuentro de compañeros de trabajo, que con muchos nos apreciábamos muchísimo y no nos veíamos porque la vida nos había llevado a diferentes ciudades o cosas por el estilo. Y que igual, en el marco de eso, y con el compromiso tanto del entrevistador como del entrevistado,
de trabajar en pro de los objetivos de la investigación, eran entrevistas que tenían un volumen informativo y una diversidad de elementos que terminaron siendo reportados en una tesis de 300 páginas, cuyo original era de 500. Es decir, un volumen de datos a interpretar, a contextualizar, a particularizar, a señalar, enorme, que en términos de saturación ya no había lugar para más entrevistas. ¿Sí? Porque de hacer una, dos o tres entrevistas más, aquello explotaba allá. Sobre todo en una investigación que en realidad tenía poquitos antecedentes en algunos de los programas y tal. Entonces, la verdad que era como un avance bastante sustantivo respecto de lo conocido. Entonces, aquí, dos elementos. Número uno, flexibilidad, propósitos, ejecución. Yo quería conocer esto. Ahora, la metodología previa que me había planteado en términos del diseño, del diseño muestral, no tenía nada que ver, no con lo que era posible, sino con el campo en sí. ¿Sí? Entonces, la flexibilidad tiene que ver con poder tomar decisiones, en este caso, que preserven lo más posible los propósitos de la investigación. Pero al mismo tiempo basado en una reflexibilidad metodológica propia del diseño, es decir, diseñar, ¿sí?, cómo reflexionar profundamente en torno a un sistema de toma de decisiones. Y todas las decisiones que yo fui tomando a lo largo de este proceso, las tuve que informar después, porque de alguna manera eran también datos de investigación. Entonces, a la hora de describir la metodología, por más que yo ya había presentado una propuesta, tuve que describir lo que propuse y lo que hice, y explicar por qué fue que hice, explicando al mismo tiempo que las decisiones metodológicas ciertos resultados, como por ejemplo que la división entre operadores de campo y operadores de nivel medio solamente existió en un programa, como que la variable, esto tal vez es como lo más, un resultado genial, que la variable o la dimensión, disciplina de origen, ¿tá?, o profesión de origen del entrevistado, casi no tenía peso en el testimonio. Y que en realidad, esto de hablar de psicólogos y trabajadores sociales como si hubiese una brecha y además se pudiese comparar, no tenía mucho fundamento en el campo tal cual. Era psicólogos y trabajadores sociales, y podría ser o trabajadores sociales, porque se concebían, como ya les dije, como miembros de un equipo multidisciplinario. Segundo, este es más cortito. Pueden hacer una pausita acá y retoman dentro de dos. Segundo ejemplo de flexibilidad en el diseño. Una investigación sobre jóvenes que salen del armario en el año 2012 en la ciudad de Montevideo. No que salieron en el 2012, sino hicimos una investigación en 2012 sobre procesos de salida del armario en jóvenes montevideanos. Gays, lesbianas, bisexuales y trans. Gays, lesbianas y trans, en principio. Bien, para eso nos propusimos una clásica estrategia muestral en investigación cualitativa, que es el muestreo de bola de nieve. Acá le pongo otros nombres, exponencial no discriminatorio, no importa. ¿Qué es un muestreo de bola de nieve? Bueno, yo elijo, consigo un entrevistado y le pido a ese entrevistado que me recomiende 1, 2, 3 entrevistados más. Y a su vez esos 1, 2, 3 les hago las entrevistas y les pido que me hagan tal como figura. Aquí, ¿no? Ah, qué lindo. Me gustó esto. Tal como figura. Aquí, ¿sí? Entonces, me va presentando otros dos y por eso, y se va armando, por eso la metáfora de la bola de nieve que empieza con un copito que recluta a otro copito, que recluta a otro copito que termina siendo una avalancha. ¿Sí? Todo perfecto. Genial. Hacíamos
Juan nos dio a Pedro y a María, María nos dio a José y a Lucía. ¿Ah? Y vamos haciendo, genial. Hasta que en un momento de evolución de la bola de nieve, 3 entrevistados diferentes y casi que al mismo tiempo, en la misma semana, nos recomiendan que hablemos con una persona. ¿Por qué? Porque en términos generales la comunidad LGBT, por más que fuera 2012 y no sé qué, y en el marco de edad, tiene sus límites, incluso en Montevideo. Ni que hablar en Salto. No despreciativamente, sino en términos como de N, ¿no? N no, del universo de la población disponible para entrevistar. Entonces, 3 entrevistados nos señalaron a una persona. Aquí, a ver, esto es celebrable. En una investigación cualquiera, si María, Juana y Pedro te indican a Santiago, vos sos feliz, porque decís, este Santiago tiene un montón de cosas para decir, debe ser copadísimo hablar con él, por algo me lo remiten, además de que pasó de entrevistado a informante calificado, porque si todo el mundo nos manda a hablar con él, el testimonio de Santiago es copadísimo. But, vieron que todos son blanquitos y este está en verde, Santiago, que no se llamaba Santiago, era la pareja de un miembro del equipo de investigación. Por un lado, entonces, a Santiago nos lo recomienda todo el mundo. Y el testimonio de Santiago parece ser clave en la investigación. Por el otro lado, ¿sí? Santiago es la pareja de uno de los investigadores del equipo y se plantea la cuestión de, ¿renunciamos a Santiago? Aparte, fue un momento en que estábamos medio estancados. Todavía, entonces, lo que se presentara, éramos felices. Y se dio toda esa sinergia, ¿no? Y las personas trajeron hasta que ese miembro pone arriba de la mesa, en realidad es mi pareja, ¿no? ¿Se entiende más o menos la situación? Entonces, por un lado, el testimonio de Santiago parece que está buenísimo. ¿Lo descartamos o no lo descartamos? ¿Sí? Por el otro lado, es la pareja de un miembro del equipo. ¿Cómo organizamos el trabajo? ¿Hacemos la entrevista y no le decimos a él de que habló el novio? ¿Analizamos nosotros la entrevista y después cómo la procesa? Es decir, ¿cómo mantener esa frontera? Por más que estén los dos de acuerdo, ¿es ético que, y por eso hablábamos de elementos de conocimiento, ¿no? Elementos a mantener a nivel de la viabilidad cognoscitiva o epistémica y elementos de viabilidad ética? ¿Es ético que Juancito analice la entrevista de su pareja? Yo les voy a contar el resultado de esta disquisición maravillosa. Lo que sí en investigación cualitativa, a diferencia de investigación cuantitativa, como analizamos en profundidad, densamente, la experiencia subjetiva desde el punto de vista de los actores, si esto fuese un diseño experimental, no había ningún problema, porque en realidad, cuando pasaban los cuadraditos de los que hablábamos hoy, metíamos a Santiago adentro de ahí y no teníamos ni idea si era el 73 o el 45. ¿Sí? No sabíamos quién era, no teníamos cómo determinar, porque la computadora nos iba a dar un montón de tiempos de reacción de la prueba desarrollada dentro de la cabina por Santiago, le iba a asignar un número, posiblemente aleatorio, no nos iba a poner a qué hora del día se hizo, yo qué sé, H, no importa. O supongamos que en realidad es la pareja de uno de los investigadores que no soy yo agarro, saco los elementos de identificación como qué día y a qué hora se tomó, que por lo general posiblemente para ese experimento no serviría de nada, y sin embargo MATLAB te lo va a tirar, y listo, y se puede analizar, no pasa absolutamente nada, porque Santiago, en un diseño experimental, no es Santiago, es un miembro más de la especie humana.
simplemente. Está completamente subjetivado por el propio diseño cuantitativo o experimental de investigación. Perdón. Sin embargo, en investigación cualitativa, Santiago tiene sentido en tanto que Santiago y su experiencia de vida. ¿Sí? Entonces, importante entender que esta transparencia la voy a anular, entender que el concepto de flexibilidad, que de alguna manera, por algunas cuestiones, y estas dos que resalté al principio, la inductividad del proceso, el proceso inductivo a través del cual se produce el conocimiento, la investigación cualitativa, por un lado, y el despliegue en situaciones poco artificiales, por lo menos, si no naturales, ¿no? Poco artificiales, genera que no exista posibilidad de diseño cualitativo de investigación sin flexibilidad de proceso. Ahora, quiero ser insistente en esto. Eso no quiere decir que yo pueda cambiar cualquier cosa en cualquier momento y que sea un oportunista. Es diferente, flexibilidad, oportunismo. ¿Ah? Y por ejemplo, no me pare a pensar junto con el equipo de investigación si incorporamos a Santiago o no incorporamos a Santiago dentro de la muestra de la investigación en cuestión. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería diseñar en el marco de un diseño flexible, como el de e inductivo, como el de la investigación cualitativa? Sería, de alguna manera, mantener una articulación lógica entre los componentes. Esto es textual de Mendizábal en el texto de Vasilakis, mantener una cierta articulación lógica entre los componentes de la investigación, los propósitos, los métodos, los criterios de calidad, los fundamentos epistemológicos y la propuesta de investigación, en un horizonte o en un territorio de desarrollo de la investigación de corte no artificial e inductivo, donde eso, cual placas tectónicas, se va a mover todo el tiempo. ¿Sí? Diseñar, entonces, tiene que ver, capaz, mucho más con esta metáfora que quiero presentar aquí, de lo que hace un DJ, que ecualiza para que entre un tema, salga otro, y la mezcla vaya teniendo sentido, ¿sí? La composición final vaya teniendo sentido, como se ve ahí en las manos, adelanta un poquito una cosa, saca otra, pero todo producto de tomas de decisiones reflexionadas y no la reducción, como también trabaja Mendizábal, de la idea de diseño a la formulación de ese documento administrativo, burocrático, imprescindible, pero administrativo burocrático, llamado propuesta. ¿No? Tal vez ahí, cuando lean el texto entonces de Mendizábal, dentro del texto de Vasilakis, ¿sabes? El capítulo 2 de Estrategias Cualitativas de Investigación, entiendan un elemento fundamental para la investigación cualitativa, que es no confundir propuesta con diseño. ¿Por qué? Porque el diseño en investigación experimental casi que termina una vez que se elabora la propuesta. Y sin embargo, en investigación cualitativa, eso no se acerca en absolutamente nada. Bueno, dejo por acá este video. Ha sido largo, pero espero que les sea de utilidad. Como siempre, por favor, lea la bibliografía. Seguramente al finalizar el módulo vamos a tener un vivo para aclarar respuestas y nos mantenemos en contacto.